A finales de la década de los 40, una tragedia sacudía al mundo del fútbol. El equipo que dominaba en el calcio italiano y además fungía como base de la selección de aquel país, sufría uno de los accidentes aéreos más terribles de los que se tenga constancia. 31 personas, entre ellos 18 jugadores, perdieron la vida una tarde del 4 de mayo de 1949. Esta es la historia de la tragedia de Superga, el fin del Grande Torino. Hoy en día, el Torino no es reconocido como una de las grandes potencias mundiales del fútbol. Sin embargo, en los años 40 esto era muy distinto. Conquistaron 5 veces la Serie A italiana, el campeonato nacional, y una vez la Copa Italia. Estos éxitos se dieron en gran medida gracias a Ferruccio Novo, un exjugador de fútbol y empresario italiano que se hizo cargo del club en 1939, logrando reorganizar la estructura deportiva y comercial del club, imitando el modelo que Edoardo Agnelli había implementado en la Juventus una década atrás. Este sistema consistía en separar las actividades del equipo en dos, la deportiva y la administrativa, buscando a personas con experiencia en sus ámbitos para operar de forma conjunta. De esta manera, exjugadores formaron parte de la estructura deportiva del club, mientras que algunos ingleses con experiencia en el fútbol británico fueron contratados para laborar en la parte operativa. Una vez armado el equipo de trabajo, comenzaron a atraer el mejor talento del país hacia Turín, solo que en vez de ir al lado bianconero de la ciudad, estos llegaban al lado granata. Nacía el Grande Torino. En los años subsecuentes no hubo rival para el Toro. Eran imparables dentro del campo. Dominaron la Serie A de cabo a rabo. Únicamente existió un elemento que los pudo detener: la Segunda Guerra Mundial. En 1940, Italia entró oficialmente en la guerra. Benito Mussolini aseguraba que iba a ser una guerra relámpago. Tenía tal seguridad en ello que afirmó que los jugadores de fútbol se quedarían en casa, pues los necesitaba más en el campo que en las trincheras. Durante los siguientes 4 años, el Torino continuó liderando un campeonato que pasaba cada vez más a segundo plano. Los recursos económicos disminuían y los bombardeos aumentaban. Sin embargo, Ferruccio Novo se adelantó a la crisis económica ocasionada por la guerra. Logró sanear las finanzas del equipo, convirtiéndolo en la mejor elección para los futbolistas en aquellas épocas. Para 1944, Italia se encontraba devastada por la guerra. Los bombardeos eran cada vez más comunes, la crisis económica más severa y la situación política insostenible. Sin embargo, esto no detuvo al fútbol. Sorprendentemente, la Federación Italiana no suspendió el campeonato, salvo por un par de años. En cambio, modificó el formato en grupos divididos geográficamente. Esto para evitar que los equipos recorrieran grandes distancias, ya que las principales vías ferroviarias del país se encontraban destruidas. Otro problema que los equipos lograron evitar fue que los jugadores fueran convocados a la guerra. La mayoría de los clubes hicieron convenios con empresas pertenecientes a industrias esenciales, colaborando para que sus jugadores trabajaran en ellas a la vez que jugaban al fútbol. En el caso del Torino, este enlace se dio con el productor automovilístico Fiat, quien incorporó a jugadores, entrenadores y directivos en su plantilla, evitando de esta manera que se levantaran en armas. Una vez finalizada la guerra, el equipo continuó con su fase ascendente, contando con jugadores de la talla de Valentino Mazzola o Mario Rigamonti, ambos internacionales por Italia. En total consiguieron 5 títulos nacionales, esto en los años de 1943, 46, 47, 48 y 49. Aquel sería el último campeonato de Il Grande Torino, otorgado de manera póstuma ante la tragedia que estaba a punto de ocurrir. En 1949, el futbolista portugués Chico Ferreira se retiraba de la práctica deportiva. Como capitán y leyenda del Benfica que era, se le organizó un partido de despedida, esto ante una de las grandes potencias del fútbol mundial, el Torino. El partido se disputó el 3 de mayo de 1949, con resultado de 4-3 con derrota para los italianos. Al día siguiente, el equipo debía partir de regreso a Italia, para disputar los últimos enfrentamientos del campeonato local. A las 9:40 de la mañana del 4 de mayo de 1949 despegaba en Lisboa el avión Fiat G212, mismo que transportaba a 31 personas, entre jugadores, entrenadores, periodistas, directivos y la tripulación.
Aproximadamente a las 13 horas se hizo una escala en el aeropuerto de Barcelona. Ese día el clima era complicado. Se le reportó al piloto de la situación exacta. Nubes que casi tocaban el suelo, lluvia torrencial, vientos fuertes y muy poca visibilidad. Estas eran las condiciones a las que se debía de enfrentar. A las 16:59 horas, la torre de control le solicitó al piloto su posición actual. Fue reportada y todo marchaba sin complicaciones. Una vez en Turín, el avión se alineó con la pista de aterrizaje a una distancia aproximada de 14,5 kilómetros y con una altitud de 305 metros sobre el nivel del mar. Cerca de ellos se encontraba la Basílica de Superga, situada sobre una colina a 669 metros sobre el nivel del mar. A las 17:03 horas, el avión giró a la izquierda, se colocó en vuelo horizontal y se preparó para un aterrizaje que nunca se dio. La Basílica de Superga emergió directamente frente a la nave, que viajaba a una velocidad de 180 km por hora, estrellándose en su terraplén. A las 17:05 horas, la torre de control llamó a la nave sin obtener respuesta. Para este momento, las 31 personas que viajaban a bordo ya habían fallecido. De acuerdo a las investigaciones realizadas de manera posterior, el piloto no tuvo tiempo para reaccionar y evitar la colisión. Contaba con poca visibilidad y se encontraba desorientado sobre su posición. Una teoría indica que esto sucedió debido al fuerte viento de la zona. El avión podría haber sufrido una deriva a estribor que se desplazó desde el eje del descenso y se alineó con la colina de Superga. Investigaciones más recientes sugirieron la posibilidad de que el alímetro hubiera funcionado incorrectamente. Se hubiera bloqueado a 2.000 metros de altura, lo que llevó a los pilotos a creer que estaban a mayor altitud. El accidente causó conmoción en una Europa que venía saliendo de 2 guerras mundiales. Chico Ferreira se dijo estar devastado, pasando varias noches sin conciliar el sueño a tal grado que ayudó económicamente a varios familiares de las víctimas. 2 días después del accidente, cerca de 500.000 personas salieron a las calles a rendir homenaje a los caídos. El campeonato italiano se le otorgó de manera póstuma al Torino, y al año siguiente cada equipo le cedió un jugador al Toro para que el equipo pudiera reconstruirse. La selección italiana que debía jugar el Mundial en Brasil al año siguiente quedó deshecha. 10 de los fallecidos eran parte de aquel equipo que dirigía Ferruccio Novo, el mismo que armó y presidía el Grande Torino, y que no viajó con el equipo en aquella ocasión ya que estaba enfermo. Debido a la tragedia, la delegación italiana decidió viajar al Mundial en barco, en lugar de en avión, lo que fue toda una travesía para ellos, quedando eliminados en primera ronda en el Mundial. Los años subsecuentes a la tragedia no han sido sencillos para el Toro. Ferruccio Novo dejó su cargo como presidente de la institución en 1953. En 1959 el equipo descendió a la Serie B, la segunda división, tras una campaña desastrosa, regresando al año siguiente a la primera división. Desde la tragedia hasta la fecha solamente han logrado un título más de Serie A, esto en 1976. Hoy en día en la Basílica de Superga hay un monumento que conmemora el accidente y rinde homenaje a las víctimas. Dentro solía haber un museo que expone reliquias de la época de oro del Torino, aunque actualmente fue reubicado dentro de la ciudad de Turín. Allí, año con año, el 4 de mayo se realizan actos protocolarios que evocan al Grande Torino, tanto por los equipos de la ciudad como por el gobierno. Lo cierto es que el Toro nunca se ha podido recuperar de la tragedia, y hoy en día deambula por los últimos lugares del campeonato italiano, luchando por permanecer en primera división. Un grande europeo que fue despojado de su grandeza en una tragedia sin igual. ¿Conocías la historia de la tragedia de Superga y el Grande Torino? ¿Crees que alguna vez puedan regresar a ser uno de los mejores equipos de Italia? Los comentarios están abiertos, me interesa mucho leer tu opinión. Si el video te gustó, no olvides regalarnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita, para que de esta manera puedas saber cuando subimos contenido nuevo. Recuerda que en Infausto te contamos historias trágicas y sorprendentes del mundo en el que vivimos. Yo soy José de la Cruz, nos vemos en la próxima.